noches. Bueno, en un momento van a exponer aquí sobre un hermoso libro álbum, un hermoso libro del Fondo de Cultura Económica. Yo soy Gustavo, el cuentacuentos, ¿no? Entonces, ya la especialista me va a explicar en detalle acerca del libro, pero como quiera que es un libro informativo para los niños más pequeños, lo que quisiera para cuando venga el especialista es que todos ya estemos invadidos de ese espíritu de niños. Así que les invito a cantar una canción que seguramente hemos escuchado cuando éramos niños pequeños. A ver si la conocen. Y dice: los pollitos dicen cuando tienen hambre. Oigan, un momento. Sí, claro, así es la canción, pero ¿qué pasaría si en vez de pollitos fueran perritos? A ver, los perritos dicen cuando tienen hambre. Ay, qué bonito. ¿Y si fueran gatitos? Los gatitos dicen cuando tienen hambre. Oigan, pero hay más animales. ¿Qué pasaría si fueran leones? A ver, los leones dicen cuando tienen hambre. Uy, cuidado. Tenemos que cambiar de animal, creo. Si no, está en peligro el cuentacuentos. Los elefantes, a ver. ¿Cómo sería si fueran elefantes? A ver, los elefantes dicen cuando tienen hambre. A ver, uno último. Las vacas. A ver, ¿cómo dicen las vacas? Las vaquitas dicen cuando tienen hambre. Un aplauso para ustedes. El libro álbum que se va a presentar en breves momentos es un libro álbum que les permite a los niños pequeños, por medio de un adulto obviamente que va a estar ahí al lado del libro, descubrir las cosas básicas de la vida, las cosas pequeñas. Nosotros que ya somos grandes, a veces hemos perdido ese asombro por mirar el sol o por mirar el mar, y este libro nos permite eso. Pero como yo soy un cuentacuentos, vamos a recordar estas cosas, vamos a volver a maravillarnos con estas cosas que ya son muy comunes, con adivinanzas. A ver, vamos a ver, adivinen así. A ver, ¿quién adivina y dice así? Y dice: doy calorcito, soy muy redondo, salgo prontito y tarde me escondo. ¿Quién soy? Muy bien. La noche tiene un ojo de plata fina, y usted será muy flojo si no adivina. Muy bien. Está muy bien. Estos niños, ahí veo niños de los 80 y de los 70 algunos. Está bien, muy bien niños. Bueno, hemos sido niños que hemos visto Spider-Man en blanco y negro, ¿verdad? Yo vivía en Chimbote cuando era niño, veía en blanco y negro. Me acuerdo, jugaba la selección peruana de fútbol y Morosini, era el locutor, decía: ahí va la blanquirroja. Yo no entendía cuando era niño porque yo veía que jugaban con uniformes blancos y negros, ¿no? Ahí va la blanquirroja, decía. Que el televisor era en blanco y negro. ¿Qué es la blanquirroja? A ver, otra adivinanza. A ver, dice así: salimos cuando anochece, nos vamos y canta el gallo, y hay quien dice que nos ve cuando le pisan un callo. Oigan, acá en Lima no se ven las estrellas, o se ven poquitas, ¿no? Se ven poquitas, casi. En cambio en la sierra, en la selva, ¿no? Se ven todas las estrellas, ¿no? Y desde la antigüedad la gente ha agrupado las estrellas en constelaciones, en formas que hay ahí en el cielo. Bueno, pero ¿dónde estamos? Porque este libro trata de ubicarnos un poco. Estamos en el planeta. ¿Cómo se llama este planeta? Tierra. Y el planeta Tierra es como una pelota. El planeta Tierra gira alrededor del Sol y gira alrededor del Sol con otros planetas. ¿Pero qué hay en este planeta Tierra? Hay tierra y hay mar. Y en la Tierra hay cosas como esta. A ver, ¿quién adivina? Y dice: aquel cerro durmiente cuando se despierta
se despierta muy caliente. Muy bien. Está bien. Está bien, está bien, ¿eh? Ustedes han sido chicos muy estudiosos. Ustedes les ponían estrellitas. En mi colegio ponían un angelito, me acuerdo. Un angelito. Si el angelito estaba feliz, era buena nota. Cuando el angelito estaba así con la boca tranquila, era una nota más o menos. Y cuando estaba así con los labios hacia abajo, era mala nota. A ver, siguiente. Aquel cerro lejano será un cerro viejito. Tiene el cabellito muy, muy blanco. Ese no sabe. ¿Quién es? Ah, muy bien, el Nevado. De todas estas cosas de maravillarnos, como que nos hemos olvidado porque ya somos muy, muy grandes. ¡Socorro! ¡Miau! Y la paloma, uy, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Mientras tanto, la hormiguita, auxilio, socorro, ¡miau! Y la paloma, ay, ¿cómo le ayudo? Y la pobre hormiguita, auxilio, socorro, me ahogo. Entonces la paloma por fin, ya sé, ya sé, ya sé. Va volando y con su pico le corta la rama a una planta y le acerca la rama a la hormiga. Y la hormiga intenta subir. ¡Uy! ¡Pasa a la derecha, derecha! ¡Uy, tampoco! ¡Ya, dale! No podía trepar. No. Y en eso, el río se agita y viene una ola grande, una ola grandota y ¡shua! Cubre toda la piedra. Y ya no había nadie. No había nadie sobre esa piedra, nadie. ¿La hormiga se murió? La hormiga en el último instante logró cogerse de la rama, aunque claro, quedó un poco mojadita. Cuando por fin la paloma le deja en un lugar seguro, le dice
La hormiga. Paloma, muchas gracias por salvarme. Yo quisiera regalarte algo. No sé qué podría ser. Yo soy muy chiquita. No te preocupes, le dice la paloma y se va volando. Aunque ustedes no lo crean, la hormiga estaba muy triste porque la hormiga pensaba así. Yo quería ayudar a mi amiga que me ha salvado, pero yo no puedo ayudar a nadie. Yo soy muy chiquita. Yo solo puedo cargar un pedacito de pan chiquitito. No puedo ayudar a nadie. Se iba caminando la pobre hormiga quejándose cuando de pronto escuchó: ¡ah, qué buena paloma! Puede ser mi almuerzo. Era un cazador. Pero como esta historia es antigua, bueno, es una historia moderna, ¿no? Los cazadores pues ahora tienen escopeta. No, esta es una historia antigua, época de Esopo. Entonces el cazador tenía su arco y sus flechas. La hormiga ve que el cazador levanta la mano así, porque aquí atrás, ¿qué tiene atrás? Las flechas puntiagudas. Entonces la hormiga empieza a trepar por la sandalia del cazador. El cazador coge una flecha y dice, ¡ja, ja, ja! Y saca una de las flechas que es muy, pero muy filuda, más filuda que un cuchillo. La hormiga sigue trepando. El cazador coloca la flecha afilada en su arco y estira el arco. Está listo para disparar. Ahí está la palomita pequeña y ahí está esa flecha filuda. La hormiga en ese momento se encuentra en la rodilla del cazador. La hormiga entiende que no hay más tiempo, entonces dice así, ¡ahora o nunca! Y abre la boca así, ¡ah! Y muerde la rodilla del cazador. Y el cazador, al sentir el dolor, dice, ¡ay! Y suelta la flecha, y la flecha se va de frente hacia la paloma, pobrecita, pobre paloma, se va a morir, va a quedar destrozada, va a quedar partida en dos, pobre palomita, y la flecha se clava a un costado y la paloma se va volando, asustada. Como la hormiga le había picado, el cazador se había movido un poquito. El cazador, muy molesto, observa hacia su rodilla, que es donde ha sentido el dolor. Ve a la hormiga y dice, ¡ah, hormiga, por tu culpa se me escapó la paloma! Pero ahora verás, con esta mano gigante te voy a aplastar, voy a hacer puré de hormiga, ¡ya! Y la mano gigante se acerca y la hormiga ve la mano gigante que se acerca y dice, ¡ah! Y la mano gigante se acerca, tum, 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 y la hormiga, ¡ah! Y la mano gigante se acerca, tum, 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 ¿y cómo dice la hormiga? Y cuando la mano gigante ya está a punto de aplastarle, la hormiguita entiende que se le acabó el tiempo y salta. Pero como todo ocurre tan rápido, el cazador no se da cuenta. Ahora vas a ver, hormiga, después de aplastarte, te voy a cocinar. Después de cocinarte, te voy a chancar. Después de chancarte, te voy a partir en pedacitos más chiquititos. Y saca su mano. Pero no hay nada. Mira su rodilla. No hay nada. No lo puede creer. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está esa hormiga? Pero era inútil. La hormiga, ya no era inútil. El inútil era él. La hormiga que se creía inútil. Ella había escapado. Y cuentan que de esa manera la hormiga, que creía que no podía ayudar a nadie, salvó a su amiga la paloma. Y colorín colorado, la fábula se acaba. Quisiera que me digan algo. ¿Lograron imaginar en su cabeza la historia? ¿Lograron ver una hormiga, una paloma? ¿Sí? Ah, magnífico. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, los cuentacuentos. Nosotros hacemos que la gente imagine, ¿no? Tratamos de hacer eso, ¿no? Qué bueno que me no de que vea un resumen, ¿no? Que vea un resumen, bueno, ya. Sería otro arte quizás. No, tratamos de que vean una especie de película, imágenes, ¿no? En este caso, bueno, lo que van a ver en un momento es un libro informativo que también trabaja con imágenes, pero de otra manera, ¿no? Da la información, en este caso, la información de acerca de este bello libro que vamos a presentar. Yo soy Gustavo el Cuentacuentos y ahora les pido un fuerte aplauso. Gracias, Gustavo. Irina Burgos. Gracias, Gustavo. Un aplauso para Gustavo por todas las historias que nos ha contado. Ahora damos la bienvenida a
la expositora Irina Burgos, que es especialista en literatura infantil y juvenil, y ella nos va a dar un alcance de cómo podemos leer, interpretar el libro álbum, que son libros muy bellos donde lo que predomina es la ilustración. En el Fondo de Cultura Económica tenemos una colección que se llama A la orilla del viento, que son libros infantiles y juveniles, donde tenemos una diversidad de libro álbum donde aborda diversos temas para niños, para jóvenes, para adultos, porque ahora tenemos también libros álbumes para adultos. Bueno, sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a Irina. Irina, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esperaron mucho? Dice Fondo de Cultura Económica, aquí estamos. Hoy día voy a abordar un que se le ha denominado macrogénero de la literatura infantil y que es el libro álbum. Quizá la nomenclatura sea nueva para muchos, para quienes estamos dentro del campo del tratamiento, de la investigación de la literatura infantil, también es nuevo. Y aún más quienes nos estamos dedicando al estudio de esta forma literaria, incluso nos asusta en la medida que la teorización nunca está a la par de la producción. Y la literatura nos queda corta, puesto que hablar de libro álbum implica tener en cuenta dos códigos, el código visual o el código de la imagen, específicamente el de la ilustración y el del texto. La siguiente diapositiva, vamos un poco a mirar cómo leer un libro álbum. La siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría un ratito que nos fijemos en este texto de Eduardo Galeano, que está en el libro de los abrazos y que es el arte para los niños. Y dice, ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. No veo muy bien desde aquí. Cuéntame un cuento, Onelio pidió. Cuéntale, tú que eres escritor. Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una pajarita. ¿Puedes prestar el micrófono inalámbrico? Sí, préstame. Por acá. Había una vez una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito y la mamita le decía, te vas a quedar enanita pajarita si no comes la comidita. Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. ¿Qué pajarita de mierdita?, opinó. Este texto perfila muy bien muchos conceptos que tenemos anclados sobre literatura infantil. En principio, que sirve para remediar algo, que sirve para impulsar a los niños a la acción, en este caso de que tome la sopa. Y también en el uso del lenguaje, en cómo se hace la literatura infantil. Por ejemplo, aquí en un abuso de diminutivos que no aportan nada a la estética, a la construcción de la literatura infantil. Y esa palabra mierdita es una clarísima palabra sobre protesta con respecto a. Por lo que los niños no son tontos, los niños saben perfectamente cuándo les damos un texto para que muchas veces llamamos internalicen un valor. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿qué es el libro álbum? El libro álbum está considerada como una obra literaria o un conjunto de obras literarias donde la palabra y la ilustración colaboran juntos para establecer el significado de la historia. Quizá hemos estado más en contacto con los libros ilustrados. En los libros ilustrados
Si nosotros leemos la historia, no tenemos la necesidad de las ilustraciones para poder establecer un significado. Si en el caso, por ejemplo, de Caperucita Roja leemos el texto, ¿lo podemos entender perfectamente sin ilustraciones? Sí. Ha sido un texto, así es un cuento que ha nacido así. En el caso del libro álbum no, y ya luego lo vamos a mirar. La siguiente, por favor. Y para encontrar la diferencia, que muchas veces hay libros que se colocan dentro de la línea, dentro del límite, hay que mirar quién lleva el peso narrativo y hacer ese pequeño ejercicio. Una característica, por ejemplo, en el libro álbum, el vínculo es indesligable entre el código lingüístico y visual. Y en el libro ilustrado, el peso narrativo está en el aspecto lingüístico. Nosotros tranquilamente podemos leer sin ilustraciones y no pasa nada. Vamos a entender perfectamente la historia. En el caso del libro ilustrado, las ilustraciones cumplen meramente una función estética para que el libro sea más agradable. En el caso del libro álbum, la imagen o la ilustración es eminentemente narrativa. Nos cuenta algo, nos dice algo y opera con el mecanismo de la sintaxis de la imagen. La siguiente, aquí, que no se ve muy bien, es una ilustración sobre La Sirenita de Christian Birmingham. Entonces aquí cumple una función estética, ¿no? Está para hacerlo más agradable, bonito, decorativo. La siguiente, por favor, porque volamos con el tiempo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? En la lectura del texto vamos a ver cómo se presenta el personaje, cómo presenta el conflicto, cómo se desarrolla ese conflicto y cómo se resuelve, como una historia canónica, inicio, nudo, fin. Eso es lo que tenemos que considerar en la lectura del texto, pero ojo, hay libros álbumes cuyo texto, como el que vamos a ver, no cuenta específicamente una historia en sí misma, bajo el inicio, nudo y fin, sino que son un conjunto de enunciados y que configuran un relato, más que la estructura de un cuento. La siguiente, esto lo vamos a entender cuando veamos el texto. ¿Y cómo leerlo? ¿Cómo darnos cuenta? Un buen texto en el libro álbum hace uso reflexivo y lógico de la puntuación. Emplea una lengua rica. No se detiene en mirar, no, este término no lo pueden entender los niños y por lo tanto hay que reemplazarlo por esta palabra. Hay álbumes ilustrados que son hechos solamente en base a palabras difíciles o en base a palabras que no tienen traducción en otros idiomas. La prosa fluida y la sintaxis natural. La mayoría o muchos libros álbumes son muy orales y suenan muy bien a la lectura en voz alta. Evidentemente estamos hablando de literatura, por lo tanto tenemos que mirar los efectos retóricos y de la función poética del lenguaje. La siguiente. Y en la imagen hay que mirar el paratexto, que son todos los elementos que acompañan al texto, que están en paralelo a este, como por ejemplo el papel y la encuadernación, el formato, la doble página, la portada, la contraportada, la guarda, la tipografía, el número de páginas. La siguiente, estoy corriendo, pero ya luego lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y en la ilustración, ¿qué hay que mirar? La línea y el trazo. ¿Qué tipo de líneas? ¿Son rectas? ¿Son onduladas? ¿Tienen movimientos? ¿Son estáticas? El color. ¿Qué paleta de colores es la que se utiliza en una ilustración? Si son colores pasteles, ¿qué tipo de emociones nos transmiten? La forma, el espacio y el volumen. ¿Qué pasa cuando encontramos una página en blanco? ¿Qué nos quiere decir? ¿O qué pasa con el uso de la doble página? ¿Por qué hay marcos? ¿Por qué no hay marcos? La composición, es decir, cómo está colocado cada elemento en cada ilustración y qué nos quiere decir.
la representación del espacio, el tiempo y el movimiento. Y también en la imagen vamos a encontrar figuras retóricas. Muchas veces en el libro álbum, los mecanismos de la oralidad del texto han sido trasladados a la imagen, las enumeraciones, las repeticiones, entre otros. La siguiente. Ahora, vamos a pasar a leer Aquí estamos, de Oliver Jeffers, que es un libro muy interesante en la medida que plantea también un poco la estructura del libro informativo, que es otro de los géneros o formas dentro de la literatura infantil. Allí en esa misma carpeta hay un archivo y el título es Aquí estamos. Podemos… Notas para vivir en el planeta Tierra, de Oliver Jeffers. A veces me preguntan mucho, ¿y los niños pueden leer libros tan complejos como el libro álbum? Pues sí, y está evidenciado incluso con data dura, digámoslo así. Hay un estudio muy interesante que se llama Los niños leen textos visuales, que está hecho a partir de una investigación de un grupo de especialistas en literatura infantil, en historia del arte, en pedagogía, en sociología, entre otras ramas, donde han colocado o donde han realizado un estudio con diferentes niños en Inglaterra, pero niños que viven en diferentes estratos sociales, que tienen diferentes edades, y definitivamente que los niños, los resultados que arroja esa investigación es cómo los niños sí pueden llegar a altos niveles de lectura y pueden interpretar y distinguir efectos retóricos en la imagen, siempre y cuando estén acompañados por un mediador que pueda entender cómo funciona un libro álbum, es decir, un mediador de lectura que lea antes de colocar para la apreciación de los niños un libro y entre otras características que debe poseer un mediador de lectura. La imagen anterior, por favor, la de la portada. Ajá, sí, aquí estamos. Miren cómo empieza el libro. Vamos a leerlo de corrido y luego vamos a ir fijándonos en aspectos que son fundamentales para construir un sentido, para comprender el texto. El anterior, por favor, aquí estamos. Fíjense la imagen que está ahí, Notas para vivir en el planeta Tierra, de Oliver Jeffers. La siguiente, ¿cómo encontrar tu camino cuando lo has perdido? Fíjense en el fondo, en toda la composición. La siguiente, la osa menor, la osa mayor. Este es el norte. La siguiente, para mi hijo Harlan. Este libro se escribió en los primeros 2 meses de tu vida, mientras intentaba hacer que todo fuera comprensible para ti. Estas son las cosas que creo que debes saber. La siguiente, aquí estamos. Esa es la portadilla. La siguiente, nuestro sistema solar. Aquí aparecen Urano, Venus, Júpiter, Neptuno. A ver, no lo tengo. La siguiente. Esta constituye una doble página que muestra el sistema solar. Y aquí dice, está
Estamos aquí. Plutón, nuestro planeta enano favorito. Probablemente la escala no sea la correcta. Y esa expresión es muy importante porque no pretende ser realista en esa medida de lo científico. La siguiente. Bien, aquí recién empieza a dirigirse directamente a nosotros. Bien, hola, bienvenido a este planeta, lo llamamos Tierra. Este es el gran globo que flota en el espacio y en el cual vivimos. La siguiente. Nos alegra que nos encontraras, porque el espacio es enorme. Nosotros, 384.400 kilómetros, la Luna, la siguiente página, Marte. El planeta vecino está a unos 225 millones de kilómetros en esa dirección. Hay mucho que ver y que hacer aquí en la Tierra, así que vamos a empezar con un rápido recorrido. La anterior, por favor. Ah, no, está bien, así. Básicamente, el planeta está compuesto de dos partes: tierra, rocas y polvo, mar, agua. Primero, hablemos de la tierra. La siguiente. Es donde estamos parados justo ahora. Conocemos muchísimo sobre ella. Luego está el mar, lleno de cosas maravillosas. Sabemos solo un poco sobre el mar, pero hablaremos más al respecto cuando hayas aprendido a nadar. Continúa por casa, 11 kilómetros de profundidad. Eso creemos. También está el cielo, aunque esto puede ser un poco complicado. Muy bien, sigamos. La siguiente, en nuestro planeta hay gente. Una gente es una persona. Tú eres una persona. Tú tienes un cuerpo. Cuídalo, porque la mayoría de sus partes no vuelve a crecer. La siguiente. Las cosas más importantes que debe recordar la gente son comer, beber y mantenerse calientitos. La gente vive en muchas formas, tamaños y colores. Tal vez todos nos veamos diferente, actuemos diferente y hablemos diferente, pero no te confundas, todos somos personas. También hay animales y vienen en más formas, tamaños y colores aún. No pueden hablar, pero esa no es razón para no ser amables con ellos. Tal vez tú tampoco puedas hablar aún, aunque tu cabeza esté llena de preguntas. Miren, ahí es interesante, la siguiente imagen, ahí es interesantísimo cómo ha perfilado o ha configurado el cerebro como que si fuese estas capas de la Tierra. Sé paciente, pronto aprenderás cómo usar las palabras. Generalmente esto funciona así. Cuando sale el sol es de día y hacemos cosas. El resto del tiempo es de noche, entonces está oscuro, excepto por la luna y dormimos. Por favor, la siguiente. La siguiente.
A veces las cosas pueden moverse lentamente aquí en la tierra. Aunque con frecuencia se mueven rápido, así que utiliza bien tu tiempo. Se habrá ido antes de que te des cuenta. Aunque hemos recorrido un largo camino, no hemos terminado de entenderlo todo, así que aún hay mucho que puedes hacer. La siguiente. Descubrirás muchas cosas por ti mismo, solo recuerda dejar notas para los demás. La siguiente. La tierra parece grande, pero somos muchos viviendo aquí. Así que sé amable, hay suficiente para todos. Bueno, eso es el planeta Tierra. Asegúrate de cuidarlo, porque es todo lo que tenemos. La siguiente. Ahora, si necesitas saber algo más, solo pregunta. No estaré lejos. La siguiente. Y cuando no esté por aquí, siempre podrás preguntarle a alguien más. Nunca estás solo en la tierra. Mirar atrás y ver tu planeta como planeta es un sentimiento increíble, es una perspectiva totalmente distinta y te hace apreciar realmente lo frágil de nuestra existencia. Dr. Sally Ride, astronauta y física. Solo hay 3 palabras que necesitas para vivir, hijo: respeto, consideración y tolerancia. Papá de Oliver, buen ser humano en todos los sentidos. Y aquí el libro cierra. La siguiente, ¿cómo encontrar tu camino cuando lo has perdido? La siguiente y la contraportada. Nadie vive aquí todavía, toda la gente vive aquí, ahí. ¿Qué tal? Nos queda, me parece, 1 minuto. Lo que podemos apuntar aquí es toda esta configuración que tiene el libro, este libro en particular, y las relaciones entre texto e ilustración son diferentes en cada libro álbum. En este caso, la relación más preponderante es la de ampliación, es decir, el texto nos dice, el texto escrito nos dice algo y la imagen o la ilustración lo amplifica, nos dice más. En algunas situaciones hay tensión entre el texto y la imagen. Y la tensión alude a un conflicto, es decir, que muchas veces contradice lo que está diciendo el lenguaje escrito. Por ejemplo, cuando menciona que es de día y es de noche todos duermen, pero aparece el niño que no duerme y que está pidiendo algo. Eso, por ejemplo, es una relación de tensión. ¿Por qué es importante tener en cuenta este tipo de relaciones? Porque esa es una clave fundamental para llegar a comprender la historia, para llegar a analizarla con más profundidad, y cuando interactuamos con niños hay que hacerlos llegar hasta ahí. Además, en esa división, en esa imagen donde señala que mientras unos están despiertos, los otros duermen, no solamente hace alusión a lo que se hace en el día y en la noche, sino que esa línea que divide la ilustración alude también a los hemisferios.
Es decir, está hablando muchísimo más allá. ¿Y por qué, por ejemplo, son notas para vivir en el planeta Tierra? Porque en este caso, cuando hemos visto que a medida que pasan las páginas vamos actualizando la lectura. Y en el libro álbum muchos especialistas o una especialista le ha denominado el drama de dar la vuelta a la página. ¿Por qué el drama? Porque no sabemos qué viene. Y al no saber qué viene, tenemos que retornar a ver qué pasó en las anteriores páginas para actualizar nuestra lectura. A medida que hemos ido pasando, nos hemos dado cuenta quién está contando y a quién se dirige. Lo intuimos, pero la imagen que aparece es la que termina de confirmar esa intuición o esa inferencia. ¿Se han dado cuenta quién se dirige a quién? En el relato, es un padre que se dirige a su hijo y que le presenta el mundo. Le presenta el mundo a través de la palabra y a través de la ilustración. Y le está dando un conjunto que no son siquiera orientaciones y tampoco son pautas, sino simplemente diciéndole qué hay y cómo funciona. Este libro es una oda a lo que los padres les legan a los hijos, y que no solamente les legan el mundo, sino que sobre todo les legan la palabra, y que la relación con la infancia, y en ese caso entre esos dos personajes, está mediada por la palabra. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, aquí todo narra. Las guardas son fundamentales, que no solamente sirven para sostener, para guardar las páginas que conforman el texto, sino que en este caso a esta guarda se le llama peritextual, es decir, que los elementos que están presentes aquí forman parte de la narración y que además la ilustración, esa es una guarda ilustrada hecha obviamente por Oliver Jeffers, está contenida también en las páginas que vienen, y también está caracterizado por la ambigüedad. Por ejemplo, cuando dice cómo encontrar tu camino cuando te has perdido. Y no es casualidad que aparezca estas constelaciones que durante mucho tiempo han guiado al hombre y sobre todo a los navegantes, ¿no? La ambigüedad en el sentido de la pérdida en el camino como pérdida del sentido de la vida y como pérdida también dentro del espacio geográfico. Hay una parte también en una ilustración donde habla de los animales y aparece un dodo, y ahí establece una relación intertextual con Alicia en el País de las Maravillas, un texto que nos remite a otro texto. Es muchísimo lo que hay que abordar en el libro álbum y que da para hacer hasta una maestría solo en libro álbum. Espero haber aportado algunas ideas, algunas claves, y que les vaya muy bien y lean muchos álbumes también. Muchas gracias. Les estamos entregando un material que es de un taller que vamos a iniciar el 20 de agosto en el Fondo de Cultura Económica en nuestra sede de calle Esperanza 275 en Miraflores. Es un taller del libro álbum donde se va a profundizar en el tema, y también hay una serie de talleres que tenemos programados para niños. Tenemos también ludocuento, que es para los más pequeños, escritura creativa, marketing cultural. Ahí tiene la programación, los esperamos en el Fondo de Cultura Económica. Gracias por acompañarnos.